Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren súper bien después de un año largo, inesperado por la pandemia. Encantada de saludarlos y darles la bienvenida a este webinar titulado Salario Emocional. Sin duda, un tema súper interesante. Qué gusto me da el que estemos aquí invirtiendo parte de nuestro valioso tiempo en este webinar exclusivo que tenemos para ustedes. Soy Sandra Iglesias, titular del área comercial de Actuarial Solutions y Alianzas Estratégicas. Encantada les presentaré a quienes estaremos compartiendo este webinar. Nos acompaña Stephanie Bolaños, directora de Servicio de Atención a Clientes de Actuarial Solutions. Hola Stephanie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Sandy, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a todos. Bienvenida. Nuestro invitado de hoy, del experto en este tema y creador del mismo, es Arturo Luna. Arturo, ¿listo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola Sandy, buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Yo listísimo y muy contento de presentarles este tema y agradezco mucho a Actuarial Solutions por la invitación y les agradezco también, por supuesto, a todos los asistentes por su tiempo y por su atención. Gracias, Sandy. Pues les voy a compartir un poquito de quién es Arturo Luna. Arturo tiene 25 años asesorando a empresas en temas de patrimonio y de salario emocional y 16 años impartiendo cursos y talleres a empresas. Es el creador de la metodología de medición y apreciación del salario emocional que hoy se imparte en el mercado laboral. Es conferencista en cumbres, foros y congresos empresariales. Antes de comenzar este webinar, les recuerdo que en la plataforma está habilitado el módulo de preguntas y respuestas para que a través de este medio nos hagan llegar sus inquietudes y sus preguntas, mismas que serán respondidas al final del webinar por nuestro experto en este tema, por Arturo. Les voy a agradecer, por favor, que durante todo el evento mantengan el micrófono en silencio, por favor. Seguro que vamos a aprender muchísimo en este webinar. Y antes de entrar en materia, ahora veamos el siguiente video, pues para conocer quién es People Benefits, con quien compartiremos 4 webinars posteriores a los cuales ya recibirán la invitación. Adelante, Arturo, por favor, bienvenido de nuevo. Somos People Benefits y nos regimos por una premisa básica, que al conocer lo que cada persona necesita, aprecia y valora, se puede potenciar el resultado para la empresa. Nosotros nos centramos en el bienestar integral de cada colaborador y aplicamos metodologías propias en soluciones individuales on demand. Nuestra meta es optimizar los costos de las prestaciones que otorgan las empresas, maximizando cada peso que invierten en sus colaboradores a través de soluciones que mejoran su salario emocional. Hoy vamos a platicarles cómo, por medio de diagnósticos inteligentes, al mejorar la salud emocional de los colaboradores, podemos impactar positivamente en las empresas y además de forma medible. Somos los creadores de las metodologías de diagnóstico y apreciación del salario emocional. Y con ellas se logra reducir algunos costos para las empresas, beneficiando al mismo tiempo a sus colaboradores. Además, se distribuyen mejor los recursos hacia donde exista mejor retorno para la empresa y se mejora la efectividad de las personas y aumenta, por supuesto, su productividad. Pero al mismo tiempo conseguimos que los empleados aprecien más el paquete de compensaciones y beneficios y que la empresa reduzca la rotación innecesaria. Que las personas valoren y agradezcan los esfuerzos que hace la empresa en su beneficio y que la marca laboral de la compañía mejore interna y externamente. En este webinar les vamos a compartir algunas de esas técnicas y esperamos que lo disfruten y que les resulten de muchísima utilidad. Bienvenidos y comenzamos.
Muy bien. Pues todo listo. Buenas tardes a todos de nuevo. Miren, mi intención es que se lleven ustedes muy buenas ideas de esta sesión. Y como este tema es muy extenso, para hacerla más ágil y más efectiva, les propongo que ocupemos el chat para interactuar. Pueden hacer ustedes comentarios, pueden hacer preguntas durante toda la sesión. Y aunque yo voy a apartar al final unos minutos para poder responder a las preguntas, y en especial aquellas que requieran un contexto del material que les voy a compartir, Tomás Fragoso, que es director y fundador de People Benefits, él personalmente va a estar en el chat respondiendo en tiempo real lo que en ese momento se pueda responder sin adelantarnos al contenido que voy a presentar. Entonces, con toda confianza, no se queden con las ganas, no se queden con las dudas, usen el chat, por favor, y lo que no alcanzara a responderse por temas de tiempo en esta sesión, lo haremos vía electrónica con calma. Ya después les voy a dejar una dirección para que lo puedan consultar a través de ahí. Ahora vamos a empezar, si gustan, vamos directo al grano con una pregunta de arranque. ¿Cómo le podríamos hacer para reducir algunos de los costos que tiene la empresa sin demeritar o incluso más bien incrementando los beneficios para las personas? Es decir, la empresa va a invertir menos dinero en sus colaboradores, pero ellos van a recibir más. ¿De qué forma podríamos hacer para que esto suceda? Yo les abro el chat, por supuesto, para que ustedes puedan comentar sus ideas. La pregunta está ya sobre la mesa. ¿Cómo le hacemos para reducir costos para la empresa sin afectar o incluso beneficiando a las personas? Y obviamente una de las formas de lograr esto es con el mal llamado o equivocadamente llamado salario emocional. Y hoy les voy a explicar cómo se logra esto, pero para ir imaginándonos de qué se trata, les voy a dar un ejemplo. Voy a empezar por un ejemplo, pero este ejemplo es muy financiero, después ya lo voy a unir con temas de compensaciones y beneficios, pero primero este ejemplo vamos a verlo en temas de números, en temas de dinero. Miren, si yo le dijera a una persona que todos los diciembres de aquí en adelante, le voy a garantizar sin falta, cada diciembre, un aguinaldo de 80,000 pesos. O, en la otra mano, le doy la opción de que en lugar de los 80,000 pesos, dárselos cada diciembre, le puedo dar como opción B, ahorita mismo, un cheque por 1,000,000 de pesos. ¿Qué creen ustedes que las personas preferirían? ¿80,000 pesos durante todos los diciembres de aquí en adelante o 1,000,000 de pesos ahorita? Porque muchas personas quizá van a decir que prefieren tener el dinero ya, el dinero ahorita. Quieren el cheque de 1,000,000 de pesos en este momento. Y les puedo explicar, financieramente no te conviene porque, y ustedes si les gustan las matemáticas financieras lo saben, el pago de 80,000 pesos a largo plazo de forma perpetua es una perpetuidad. Y por ejemplo, a una tasa del 4%, el valor presente de esa perpetuidad sería de 2,000,000 de pesos. Entonces, digamos, el equivalente acumulado de todos los 80,000 pesos futuros sería de 2,000,000 de pesos. Entonces, preguntarle a un empleado, a una persona, ¿qué prefieres? 2,000,000 o 1,000,000, lo financieramente correcto y lo financieramente inteligente es que acepte los 80,000 pesos que a valor presente valen 2,000,000. Pero así no sucede en el mundo real. Porque aún con todas esas explicaciones y con demostraciones matemáticas, etcétera, yo estoy seguro que muchas personas probablemente preferirían el 1,000,000 de pesos ahorita. De hecho, estarían más contentas si les doy el 1,000,000 de pesos ahorita que si les prometo 80,000 pesos futuros cada diciembre. Incluso estoy seguro que si le insistiéramos a esas personas, si les aseguráramos que les conviene más ese aguinaldo de 80,000 pesos, seguramente con tanta insistencia hasta pensarían que les queremos ver la cara, porque a ellos realmente les gustaría más el 1,000,000 de pesos. Y entonces, si tú les insistes por otro lado, estás yendo en contra de lo que a ellos les gustaría más. Yo conozco personas que aún sabiendo matemáticas financieras preferirían el 1,000,000 de pesos ahorita, y no es porque entonces, porque sean distraídos o porque les falte conocimiento financiero, es porque el 1,000,000 de pesos ahorita vale más en términos de la apreciación personal que los 80,000. Es decir, las personas apreciarían más que les demos 1,000,000 de pesos ahorita a que les prometamos 80,000 pesos hacia el futuro. Y incluso podrían empezar a pensar cosas como ¿y qué tal si luego se les olvida pagármelo? O el clásico de ¿qué tal si mañana me atropella un camión? Y mientras son peras o son manzanas, el 1,000,000 de pesos tiene más valor emocional, ojo con eso, tiene más valor emocional que los 80,000 pesos, a pesar de que los 80,000 tengan el doble de valor financiero.
Entonces estamos hablando ya de dos términos, valor emocional y valor financiero. Pero aquí el punto importante es, si les explicas a las personas, si les demuestras, si les abres claramente la información y aún así se aferran a algo, les gustaría más algo, prefieren más eso, es porque tiene más valor emocional para ellos. Y entonces lo van a preferir. Y si eso mismo que ellos prefieren tiene un mayor valor financiero para la empresa, entonces todos van a ganar. La empresa va a tener lo que más vale para ella, la persona va a tener lo que más vale para él. Entonces, ese es el fundamento del salario emocional y tiene que ver con generar valor para la empresa, pero también generar valor para las personas al mismo tiempo, dándole a cada uno lo que informadamente prefieren. Para la empresa esto genera valor financiero, para las personas genera valor emocional. Lo que se está buscando es que ambos ganen, ¿de acuerdo? Y abriendo claramente toda la información, que cada quien tenga lo que más valora en una decisión informada, ¿de acuerdo? Ahora, pasamos esa es la parte financiera, digamos, del salario emocional. Pero, ¿quiénes de ustedes han escuchado la idea de que el concepto de salario emocional son todas esas prestaciones no monetarias que una empresa otorga? Es decir, todo lo que la empresa da en especie, no en dinero. Porque el salario emocional no necesariamente es eso. Hay muchos que piensan, como dice ahí, que el comedor, que la cafetera, que la comunicación interna, que son salario emocional esos conceptos, pero no necesariamente es así. Sí es un tema emocional, pero es un concepto igualmente financiero. No tiene que ver con que la empresa lo dé en especie o no. Pero salario emocional, como podremos definirlo, no requiere ser algo otorgado por la empresa. Por ejemplo, la relación que tienen las personas con su jefe. Esa relación es algo tan importante que hay personas que fácilmente se cambiarían de trabajo cuando tienen una terrible relación con su jefe. Y la relación con tu jefe no es algo que la empresa te dé. Entonces son temas que no necesariamente la empresa da. El concepto correcto del salario emocional es el equilibrio entre el valor financiero que busca la empresa y el valor emocional que buscan las personas, en donde por definición todos deben ganar. Y solamente abarca aquellos conceptos que no necesariamente, como ya vimos, tienen que ser en especie, no necesariamente tienen que ser otorgados por la empresa, pero sí se distinguen y se definen por ser razones suficientes, ojo con esto, razones suficientes para que un empleado decida dejar la empresa, o lo contrario, que decida hacer carrera y comprometerse con la empresa. Entonces, piensa por ejemplo en dos personas que ganan lo mismo, tienen las mismas prestaciones las dos, trabajan en el mismo lugar, con los mismos compañeros, todo igualito, pero una de ellas tiene una terrible relación con su jefe y la otra tiene una magnífica relación con el mismo jefe. Piensa en esas personas. A una de ellas, como odia a su jefe y su jefe la odia a ella, le va a pesar ir a trabajar. Y a la otra, al contrario, va a estar súper motivada y por lo tanto, una de ellas, la que le pesa ir a trabajar, va a trabajar a medio gas, o sea, no al 100% de su talento, de su capacidad. Pero la otra va a ser mucho más productiva para la empresa. Pero más aún que eso, la que se lleva mal con el jefe también va a estar contaminando a sus demás compañeros y eso también le puede afectar a la empresa en sus resultados. Así que hay tres partes cruciales donde muchas personas se confunden. Número uno, el salario emocional es también un concepto financiero. Número dos, no necesariamente son prestaciones en especie que da la empresa. Y número tres, sí son necesariamente las cosas que son tan importantes que cuando están mal, hacen que alguien piense en renunciar, que le pese ir a trabajar. Así de importantes deben ser para poder ser consideradas como salario emocional. A mí me da mucha risa cuando en los medios de comunicación o en las redes sociales alguien dice que las actividades de integración son salario emocional, porque yo creo que a nadie le pesa ir a trabajar porque no tenga team building o boliche los jueves, ¿no? Salario emocional no necesariamente es eso, está mal entendido del mercado y por eso primero quise explicarles de qué se trata, porque cuando yo platico con un CEO de esto, él piensa que salario emocional son las cosas bonitas que nos da la alegría en la empresa, que tiene que ver con la felicidad y me han dicho, sí, eso es salario emocional, está muy bien y lo tenemos nosotros porque creo que una vez la gente fue a plantar arbolitos, ¿no? Entonces no es eso, no es, por supuesto, no tiene nada que ver con plantar arbolitos el salario emocional. Yo creo que ya está claro que son las cosas que son tan importantes que cuando están mal hacen que alguien comience a pensar en renunciar y no necesariamente son cosas que da la empresa.
Y aquí viene la primera reflexión. Cuando a alguien le pesa ir a trabajar, cuando alguien ya está considerando renunciar, ¿ustedes creen que esté trabajando al 100% de su talento? ¿Ustedes creen que esté dando el 100% de su esfuerzo? ¿Estará totalmente concentrado y comprometido con los resultados que la empresa está buscando, con sus clientes, inspirando a sus compañeros? Obviamente no, obviamente no. La segunda reflexión es, ¿cuánto le estará costando eso a la empresa? ¿Cuánto le estará costando que la gente esté así de desmotivada, así de desenganchada, así de apática? Y la más importante es, ¿cómo se puede medir? Y por supuesto que hay metodologías para eso, y en esta sesión les voy a dar ideas para que incluso las puedan ustedes aplicar por su cuenta en su empresa. Ahora, evidentemente cuando una persona está tan desgastada, no rinde igual. Y por lo tanto, sus resultados no son los mismos, y eso inevitablemente tiene un impacto en los resultados para la empresa, que además ese impacto se puede medir. Ahora, ¿qué pasa cuando las cosas son al revés? ¿Qué pasa cuando esos conceptos están bien? Si cuando están mal provocan que las personas piensen en renunciar, cuando están bien les harán pensar lo contrario, en quedarse en la empresa, en hacer carrera en la empresa, en comprometerse con su trabajo. ¿Serán mejores sus resultados cuando las cosas están bien? No necesariamente. Y no necesariamente porque falta un ingrediente secreto, que es que esas cosas que las personas tienen positivas, las valoren. Si no aprecias algo, es que no le ves valor. Y si no lo valoras, no produce el efecto positivo que debería producir. Les voy a poner un ejemplo. Yo conozco una persona que vivía en Chalco, trabajaba en la Ciudad de México, en Polanco, y todos los días salía de su casa a las 6 de la mañana, según ella, para que no le tocara tanto tráfico, y aún así se estaba hora y media de camino. Y de regreso a su casa, ella quería quedarse más tiempo hasta más tarde para que ya hubiera bajado un poco el tráfico, pero como tenía que pasar por su hijo a la guardería y lo más tarde que podía recogerlo a las 7 de la noche, entonces le tocaba pleno tráfico de regreso y de cualquier modo llegaba a su casa casi a las 10 de la noche, todos los días, con su hijo en su coche en el asiento de atrás por horas y horas, y todavía al llegar a su casa hacía mil cosas y dormía 3 o 4 horas diarias. Obviamente con el paso del tiempo esto le empezó a pesar y comenzó a pensar en renunciar. La distancia de su casa a su trabajo fue una causa de querer pensar o de empezar a pensar en renunciar. Ahora, ¿qué pasa con la persona que se sentaba al lado de ella? La persona que se sentaba al lado de ella vivía a 25 minutos de la oficina y su calidad de vida era completamente diferente. Esa persona desayunaba con su familia, tenía tiempo en las tardes, etc. Ahora, vivir cerca de la oficina, como pasaba con esta segunda persona, ¿ustedes creen que es motivo suficiente para que la persona se comprometa con la empresa, para que esté motivada a lograr sus resultados, para que trabaje el 100% de su talento y capacidad y por lo tanto esté entregando su máximo valor? Obviamente no. Quizá ni siquiera se ha puesto a pensar en lo que sería vivir lejos, simplemente se le hace normal. Entonces, cuando algo está mal, te puede provocar ganas de renunciar. Pero cuando eso mismo está bien, no necesariamente hace que entregues tu mejor resultado a tu trabajo. No funciona con la misma intensidad en ambos sentidos. Pero vean esto, ¿qué pasaría si a la persona que se hace 3 horas de camino de repente le ofrecieran su mismo puesto, su mismo salario, pero a 25 minutos de su casa? Pues que de un día para otro estaría súper contenta. Y entonces estaría muy agradecida y eso sí puede ser que aprecie tanto que le haga estar más motivado. Entonces vamos a tener a 2 personas. Las 2 viven a 25 minutos de distancia. Una está súper motivada, la otra ni siquiera se ha puesto a pensar en eso, se le hace normal. Una está súper agradecida, la otra ni siquiera lo piensa. ¿Cuál es la diferencia? Están en la misma situación, exactamente igual. La diferencia es la apreciación. La apreciación es diferente en cada caso. Ahí entonces empezamos a notar ese concepto que se llama apreciación, que es una variable que puede influir en los resultados de la empresa. Y a veces pensamos que porque la apreciación es algo subjetivo, es algo intangible, no se puede medir, pero sí se puede. Existe la metodología, tenemos 7 años aplicándola. Y cuando hemos aplicado esa metodología, nos damos cuenta de que entre más apreciación tengan las personas o sientan las personas, mejores resultados entregan a la empresa y más valor para todos. Todos ganan. Así que el salario emocional no es algo romántico. Más bien podremos decir que el salario tradicional, o sea, el monetario,
es la razón por la que las personas se contratan en una empresa, pero es el salario emocional la razón por la que se van o se quedan a hacer carrera. Entonces, el salario emocional es tan poderoso que puede hacer que una persona que ya está dentro de una empresa tome la decisión de irse o, en su defecto, de hacer carrera. Pero ¿cómo que hacer carrera si ya dijimos que no funciona con la misma intensidad en ambos sentidos? Es verdad, pero lo que hemos descubierto en estos 7 años de hacer este proyecto es que no solamente es un concepto de salario emocional lo que funciona en sentido positivo. Es la combinación de varios conceptos lo que tiene que ser valorado por las personas para generar la apreciación suficiente para mejorar los resultados financieros de la empresa. ¿A qué me refiero? A ver, si yo vivo a 15 minutos de distancia de mi empresa, eso es nada más una cosa. Pero si además de eso tengo buena relación con mi jefe, veo oportunidades de crecimiento, hay buen ambiente laboral, me gusta mucho lo que hago, entonces ahí sí hay un resultado tangible para la empresa, siempre y cuando la empresa se asegure de que también está presente ese ingrediente secreto que les comenté hace rato que se llama apreciación. Porque puedo tener todo eso, pero si no lo aprecio, de nada sirve, por supuesto, ¿no? Ahora, ustedes pueden hacer un pequeño research interno para saber cuáles son las cosas que las personas aprecian. Pero lo más importante es saber cuáles deberían apreciar más. Y ahí hay un pequeño comercial. Discúlpenme por favor por ese comercial, pero conviene más que el que les pregunte a las personas sea un externo, ¿no? Porque además está el tema que les comenté al inicio de esta sesión. Hay que buscar ahorros para la empresa que no demeriten el valor emocional para las personas. Incluso más bien que lo incrementen y que también aumenten el valor financiero para la empresa. Y para ello hay metodologías que ponemos a sus órdenes, ¿no? Pero bueno, sí, ya sé que a muchos de nosotros nos han dicho que por definición lo subjetivo no se puede medir porque es intangible. Pero muchos otros de ustedes saben que al menos se puede estimar de una forma bastante razonable y que de hecho lo estamos haciendo todo el tiempo en el mundo corporativo y no me refiero solamente al valor de mercado de las cosas, a la capitalización de mercado de las empresas o al goodwill revelado a los estados financieros, sino aplicado a lo que estamos hablando. Déjenme ponerles un ejemplo que lo van a poder identificar bastante bien. Y este es un ejemplo de que lo intangible sí se puede medir o al menos estimar razonablemente. A ver. Yo tenía una vez una empresa, un cliente, que una vez lo fui a visitar. ¿Se acuerdan que antes podíamos visitar a la gente, no? Porque antes podíamos salir. Bueno, eran esos tiempos en los que usábamos traje y corbata. Y cuando yo entré a la oficina de mi cliente, perdón, me dijo, cierra la puerta, por favor. Se quitó la corbata con un gesto de alivio y me dijo, caray, dice, yo pagaría por no tener que traer corbata a la oficina. A mí me divirtió mucho. Le dije, ¿en serio? ¿Cuánto pagarías? Y me dijo, no sé, es un decir. Le dije, no, en serio, en serio. Si te dijeran que puedes venir sin corbata, pero tienes que donar una contribución para ganarte ese derecho, ¿con cuánto estarías dispuesto a entrarle? ¿Cuánto donarías a cambio de que te dieran permiso de venir sin corbata? Y se quedó pensando y me dijo, pues fácil con unos 2,000 pesos mensuales. Le dije, ¿en serio? Y le dije, ¿estarías dispuesta a pagar 2,000 pesos mensuales para no traer corbata? Y me dijo, no, espera, chance hasta 3,000 pesos pagaría yo, ¿no? Y le dije, ¿por qué? Y subió la cantidad porque según él, de todas formas, él se gastaba entre 1,000 y 2,000 pesos al mes en corbatas nuevas. Entonces dijo, bueno, si ya no tengo que ir con corbata, me ahorro eso, entonces podría pagar hasta 3,000 pesos al mes. Ahora, lo importante no es el tema de la corbata, sino que le puso un valor, le dio una cantidad monetaria a algo intangible, que el intangible es no traer corbata. La asoció ese concepto subjetivo, lo asoció a una cantidad económica, monetaria. Así que esta es la forma de medir la apreciación, sabiendo qué preguntas hacer, cómo hacerlas, que generalmente lo que más funciona es usar técnicas como de gamification, como este ejercicio de la corbata, que empiezas a jugar con una persona para preguntarle algo que no es tan serio, pero te da el valor monetario de lo que está pensando, cuánto vale para él. Habrá otras personas que digan, no, hombre, yo no pagaría nada. Por supuesto que no. Entonces, este valor monetario, este valor de la apreciación es algo muy individual. Ahora, si pudiéramos primero identificar a todos los intangibles de una persona, o sea, ¿cuáles son las cosas que aprecia o que odia y que por eso se quiere ir quizá? Y luego les damos un valor monetario, como en este ejemplo de la corbata. Y finalmente hacemos que las personas aprecien en su conjunto todo, estaremos añadiendo el ingrediente secreto que se llama apreciación a nuestra ecuación. Y estaremos en camino de lograr un mejor resultado para la empresa y un mayor valor para la persona, porque cada quien está obteniendo lo que está buscando. Pero no solamente eso, estaremos en posibilidad de descubrir
qué cosas podrían ser muy apreciadas por las personas, que no representan costos para la empresa, y también qué cosas la empresa hoy está gastando que no son tan apreciadas por las personas, porque esas cosas, cuando las identificamos, podemos reducirlas, podemos eliminarlas o podemos cambiarlas por algo que sea más apreciado para hacer mejor uso de las inversiones de la empresa o para reducirle sus gastos. Así que esto tiene implicaciones enormes. El objetivo es invertir los recursos de la empresa de forma más efectiva e inteligente. Es decir, no necesariamente gastar menos, pero gastar mejor. O gastar menos y al mismo tiempo dar el mismo valor o más valor. Entonces, vamos a ver un ejemplo práctico de lo que acabo de mencionar para que vean cómo funciona esta metodología. Tengo aquí una gráfica en la que hay un eje horizontal que representa el costo para la empresa. Es decir, entre más a la derecha esté un concepto, más costo tiene para la empresa. Y tengo un eje vertical que representa el valor para la persona, o sea, la apreciación. Entonces, hacia arriba es cuánto se aprecia el concepto, hacia la derecha es cuánto cuesta para la empresa el concepto. Para hacerlo muy sencillo y práctico para este ejemplo, vamos a medir solamente 3 conceptos. El seguro de gastos médicos, los permisos ocasionales de esos que se piden para llegar tarde, cuando por ejemplo hay que ir a los festivales de los hijos, a las juntas de la escuela o cuando hay que cuidar a nuestros viejitos enfermos, etc. Y la relación con el jefe. Vamos a ubicar estos conceptos en la gráfica. El seguro de gastos médicos normalmente solamente es algo, voy a ponerlo así, realmente apreciado por los que tienen un tema de salud o por los que lo han usado recientemente. Los demás a veces ni siquiera tienen la idea de cómo funciona. Perdón, y entonces por lo general no es tan apreciado como debería serlo. De hecho, me han tocado algunas personas que piensan que el seguro de gastos médicos es una prestación de ley. O sea, tan poco valor le ven que piensan que es una prestación de ley. Por eso es que ese beneficio no está tan arriba en la gráfica. Está más o menos en la mitad. Recuerden que la altura representa el nivel de apreciación. Y en cambio, sí está muy a la derecha, porque entre más a la derecha, más alto es el costo y esta prestación cuesta bastantito. Ahora, los permisos para llegar tarde. Normalmente se agradecen bastante, pero se olvidan rápido. Y por eso no están tan arriba en la gráfica y no tienen un costo tan grande para la empresa, porque no están nada a la derecha, está más bien pegadito a la izquierda. Y por último, la relación con el jefe. Asumiendo que la relación con el jefe es normal, o sea, ni es tan buena ni tan mala, está en un nivel de apreciación moderado, o sea, no está tan arriba en la gráfica y está hasta la izquierda porque hasta ahora la empresa no es que haya invertido nada en ese tema. Entonces, esta es una foto de 3 conceptos de salario emocional ubicados en qué tan a la derecha están por qué tan caros son y qué tan a la izquierda, qué tan arriba están por qué tanto los aprecian las personas. Vamos a agregar ahora una línea roja. Esa línea cruza justo en la intersección de los costos que están en la horizontal con la apreciación que está en la vertical. Eso quiere decir que los puntos que están por arriba de la línea, ojo, los puntos que están, en este caso son 2, por arriba de la línea son cosas que las personas aprecian más de lo que cuestan. Pero si estuvieran por debajo de la línea, como es el caso de gastos médicos, sería que es menos apreciado de lo que le cuesta a la empresa. Vamos a ver qué pasa con este seguro. El seguro de los médicos a esta empresa le cuesta 660,000 pesos y las personas lo aprecian solamente en 520,000. Entonces no es buen negocio porque trae un retorno negativo. La idea es que no haya ningún punto por debajo de la línea roja. ¿Sí se dan cuenta? Porque a ver, si le das a alguien algo que cuesta 100 pesos y solo lo aprecian 80, pues mejor dale los 100 en efectivo para que los aprecien por lo menos los mismos 100 que te costó. Es como si yo le doy a mi hijo un juguete de que cuesta 2,000 pesos y lo disfruta igualito y por el mismo tiempo que el que cuesta 300. Pues mejor le doy el de 300. La apreciación, el agradecimiento, el uso, es lo mismo. Entonces, no le puedes dar a alguien algo que te costó más de lo que la persona lo aprecia. Ahora, en el caso del seguro de los médicos no podemos cambiarlo ni por dinero ni por ningún juguete, por supuesto, porque hay temas como la competitividad de mercado, la protección de las personas, la propuesta de valor, etcétera. Pero lo que sí podemos hacer es lograr que por lo menos alcance la línea roja. ¿Cómo? Pues a lo mejor contratamos un programa de comunicación que incluya un simulador de siniestralidad, o diseñamos una campaña interna, o implementamos un plan de beneficios flexibles, etcétera. Y quizá, obviamente, esto va a implicar invertirle un poco más. Entonces se va a mover ligeramente a la derecha ese punto porque va a costar un poco más. Pero también se va a mover hacia arriba
porque va a ser más apreciado. Y entonces, como va a quedar, es sobre la línea roja. Invertirlo un poquito más, lo va a mover a la derecha, pero eso va a hacer que sea más apreciado por la gente, eso lo va a mover hacia arriba y va a quedar en la línea roja. Acuérdense que ese es el objetivo. Y así como lo hicimos con el seguro de gastos médicos, podemos mapear los otros dos conceptos del salario emocional y medimos qué tan apreciados son, cuánto le cuestan a la empresa hoy y luego qué tan apreciados pueden llegar a ser si les invertimos un poco, y con eso podemos llegar a estimar el impacto en los resultados para la empresa. Pero no solamente eso, ahí no termina la historia, sino que además podemos lograr identificar las cosas que son anheladas, es decir, todo aquello que las personas no tienen hoy, pero desearían tener, lo que no le cuesta a la empresa o no le cuesta tanto y que pueda aumentar la apreciación mucho más y que pueda aumentar la valoración de los empleados hacia esos conceptos, hacia los esfuerzos que hace la empresa. Vamos a decir que encontramos que las cosas que las personas anhelan, porque sienten que hoy no las tienen, son reconocimientos no monetarios, oportunidades de crecimiento y un plan de pensiones. Digamos que las personas anhelan tener eso porque sienten que no lo tienen o no se han dado cuenta que lo tienen. Entonces ahora ya tenemos 6 componentes del salario emocional sobre los que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Bueno, estos 6 conceptos son parte del salario emocional y algunos son poco apreciados, pero deberían serlo más. Otros son muy anhelados porque sienten que no los tienen. Algunos le cuestan a la empresa, otros no, pero todos cumplen con el criterio que vimos al principio, ser tan importantes para la persona que podrían ser razones para pensar en renunciar o para elevar la apreciación y en conjunto el compromiso de las personas hacia su trabajo. Vamos a suponer que estamos trabajando con una empresa cuyo personal tiene una productividad actual de 14.400.000. Cada empresa tiene su forma de medir la productividad de su personal o existen metodologías que nos dan aproximaciones. O por ejemplo, si estuviéramos midiendo o hablando de un grupo de vendedores, los 14.400 serían ventas, pero puede ser cualquier otro indicador, crecimiento, resultados, eficiencia, capitalización, precio, expansión, lo que sea. Es el resultado del trabajo de las personas. Ahora, imaginemos que la suma de los 6 conceptos que vimos hace rato, del salario emocional, tiene un costo total para la empresa de 700,000 pesos. Imaginemos que la empresa hoy está pagando al año 700,000 pesos para mantener esos 3 conceptos que hoy tiene. Y vamos a suponer que la apreciación hoy de esos 3 conceptos vale 1.1 millones de pesos. Ahora, imagínate que hacemos este proyecto y que yo te propongo invertir 200,000 pesos más al paquete, a la experiencia del empleado, a este salario emocional, adicionales a los 700 que hoy gastas. Y entonces vas a tener un costo completo de 900,000. Pero ya con esa inversión vas a lograr que la apreciación de la gente se eleve de 1.100.000 a 2,5 millones de pesos, midiendo la apreciación en antes y después de haber hecho la inversión. A partir de ese momento, yo sé que ahorita nuestra mente nos está diciendo, pero ¿cómo calculaste eso? ¿De dónde se obtuvo esto otro? ¿Cómo salió la apreciación? No se preocupen, en un momento más se los voy a explicar, porque como es algo técnico y numérico, prefiero primero darles los resultados, o sea, para que vean lo que se puede obtener, y después ya les digo cómo se obtiene, incluyendo la parte técnica. Entonces, yo les aviso cuando vaya a comenzar a hablar de lo técnico, para que las personas a las que no les gusten los números se puedan ir a tomar un café o algo y se queden los que quieran saber la parte técnica. La idea es que ustedes sepan qué se puede lograr y si piensan que les pueden servir, bueno, pues los contraten o lo hagan por su cuenta para que ustedes obtengan el resultado que les voy a mostrar que se puede obtener. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que con una inversión de 200,000 pesos en dinero, logras aumentar la apreciación de 1.100.000 a 2,5 millones. Pero esa apreciación todavía no es dinero. Apenas es el intangible que se llama apreciación. Por eso es que aquí no puedo decir de ninguna manera que el beneficio para la empresa sea de la diferencia entre 1.1 y 2.5. No va a ser la diferencia, no va a ser ese 1.4 millones un beneficio para la empresa. Necesitamos llegar al dinero, pero todavía no. Aquí lo único que puedo decir es que la apreciación creció 2.3 veces. Es decir, más del doble, de 1.1 a 2.5. Pero esto todavía no es dinero para la empresa, es nada más cuánto creció la apreciación. Ahora vamos a introducir un dato, el dato que se llama factor de impacto en la productividad, que es cuánto de ese crecimiento de la apreciación, cuánto de ese 2.3 va a influir realmente en la productividad de las personas. Es decir, no porque la apreciación haya aumentado 2.3 veces, o sea, más del doble,
significa que también la productividad va a aumentar más del doble. Yo sé que si la apreciación aumenta, la productividad también. Sé que hay una correlación, pero ¿cuánto? ¿Será la mitad de 2.3? ¿Será la cuarta parte de 2.3? ¿Será el 10%? ¿Cuánto? Vamos a decir, ahorita les explico por qué, que será apenas de un 3%. No del 2.3, sino del 3% del 2.3. No la mitad, no la cuarta parte, no el 10%, solo el 3%. Ya sé que nuestra mente está gritando, pero ¿de dónde sale el 3%? ¿Cómo salen esos números? Primero déjenme mostrarles a dónde quiero llegar y ya les dije, ahorita vamos a ver con toda calma la parte numérica para que no les quede ninguna duda y para los que no les guste la parte numérica se puedan escapar un ratito para que lo pueda yo explicar. A ver, ahora sí, ya puedo sacar el incremento esperado en la productividad, que es el 3% de ese 2.3, que es un 7%. Esto quiere decir que el 3% de cada punto, fíjense bien en esto, el 3% de cada punto que yo logre aumentar la apreciación va a ir directo a productividad. Pero esto todavía no nos dice cuánto dinero le beneficia a la empresa. Apenas sabemos, a ver si les explico con esta definición. Si las personas están 2.3 veces más agradecidas que antes, van a trabajar 7% mejor que antes. Eso es todo lo que sabemos hasta ahorita. A ver, repito. Lo que hasta ahora llevamos es, si las personas están 2.3 veces más agradecidas que antes, van a trabajar un 7% mejor que antes. Nos falta saber qué impacto positivo tiene eso para la empresa y eso nos va a dar un 6%. Ya brinco su mente otra vez, ahorita les explico, ya casi. Pero como estos números están hechos para una empresa que tiene una productividad actual de 14.400.000, el 6% de eso, que es el beneficio en pesos para la empresa, se traduce en 800,000 pesos a números cerrados y netos de la inversión realizada. Ese es el número para la empresa, ese es el dinero, el indicador que estamos midiendo se va a mover de esa manera positivamente, neto de la inversión realizada por las acciones del salario emocional. ¿De acuerdo? Ahora, déjenme explicarles la forma en que ustedes pueden hacer esto por su cuenta en sus empresas. ¿De acuerdo? Primero hay que tener presente que hoy la empresa ofrece cierto paquete de compensación y beneficios. ¿De acuerdo? Que cuesta un montón de dinero además. Ese paquete más... ese paquete más una bola de beneficios que la empresa también ofrece, intangibles, y que las personas tienen, aunque no los ofrece la empresa, conforman toda la experiencia emocional completa de las personas. Es decir, todo eso es cómo se sienten trabajando en la empresa. Y puede haber dos extremos, que estén completamente a disgusto, que les pese ir a trabajar, que ya están pensando en renunciar, o que estén muy felices, súper contentos y trabajando al 100% de su talento, de su capacidad o más. Y en medio de esos dos extremos puede haber una infinidad de casos que son intermedios. Casos que no están ni pensando en renunciar, ni trabajando al 100%. Entonces, el primer paso, ojo, el primer paso de metodología es hacer un diagnóstico. El diagnóstico del salario emocional. ¿Para qué? Primero para identificar cuáles conceptos conforman el salario emocional en una empresa en particular. Acuérdense que aquí no se trata de nombrar a las cosas románticas, a las que dan felicidad, a las que despiertan sonrisas. Tampoco vayan a dejar fuera esos conceptos, pero no son conceptos ni que formen parte del paquete que da la empresa, ni que se dediquen a la felicidad. El salario emocional no necesariamente son esas cosas. El criterio correcto es que el salario emocional sean, número uno, razones que una persona tiene para pensar en renunciar. Número dos, cosas que aprecian muchísimo, que agradecen por trabajar en la empresa, sea que lo dé la empresa o no. Número tres, lo que anhelan las personas tener, que piensan que hoy no lo tienen o que realmente no lo tienen. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que van a tener las personas súper contentas, trabajando al 100% o muy a disgusto pensando en renunciar. Y esas son las que impactan la productividad. No queremos trabajar con los intermedios, queremos trabajar con lo realmente importante. Solo como ejemplo, imaginemos que lo que obtenemos de ese diagnóstico es que las razones más fuertes que hacen que las personas piensen en renunciar son una mala relación con el jefe, favoritismos, etc. Por otro lado, con el diagnóstico logramos identificar que lo más apreciado es el seguro de gastos médicos, los permisos y finalmente imaginemos que del diagnóstico concluimos que lo más anhelado, lo que más desean las personas es tener
oportunidades de crecimiento y reconocimientos no monetarios en su trabajo porque sienten que hoy no los tienen. Ese es el primer paso. El segundo paso es medir la apreciación. Es decir, ¿en qué sentido? Las número 1 que están ahí, o sea, las razones para pensar en renunciar, tenemos que investigar si esas razones funcionaran bien, ¿qué tan apreciadas podrían ser? ¿Qué tanto se aprecian hoy y qué tanto podrían llegar a ser? Y en las que son anheladas, tenemos que determinar qué tan apreciadas serían si existen, si existieran. Entonces, es un juego de apreciaciones, pero es las que tenemos hoy, qué tan apreciadas son y qué tanto podrían llegar a ser. Y las que no tenemos, qué tan apreciados serían si las tuviéramos. Y yo sé que se están preguntando, ¿y cómo medimos la apreciación de esas cosas? Claramente esto se hace mediante un cuestionario, que es tipo check-up, pero la clave es qué se pregunta y cómo se pregunta. ¿Se acuerdan del ejemplo de la corbata? ¿Cuánto pagarías por venir a trabajar sin corbata? Eso es ponerle un valor a lo intangible. Hay conceptos en los que no se puede preguntar cuánto pagarías, sino cuánto te tendría que pagar si fueras a perder el beneficio. Y a muchas empresas yo sé que les da miedo preguntar esto porque dicen que va a generar ruido con las personas en cuanto a las expectativas de lo que la empresa va a dar o en cuanto al miedo a lo que les pueden quitar, pero nunca es así, nunca ocurre así si preguntas de la forma correcta. Hay formas de preguntar para evitar esos riesgos. Pero una forma alternativa de medir la apreciación es pedirle a la persona que haga un ranking de sus componentes. Y luego ya extrapolamos, pero eso es un poco más complejo. De todas formas, si quieren profundizar en eso, si quieren aprender a medir paso a paso la apreciación, qué preguntas hacemos que son muy parecidas a lo de la corbata, pero cómo las hacemos, la buena noticia es que en el tercer webinar que vamos a tener, que se llama Entrenamiento de Líderes con Técnicas de Salario Emocional, ahí vamos a hacer un ejemplo muy práctico de la forma de medir la apreciación. Lo van a hacer, de hecho, ustedes. Vamos a medir su apreciación para que en un ejercicio puedan verlo, puedan vivirlo. Pero la idea es que al finalizar esos 3 pasos ya vamos a tener esta parte de la tabla. Déjenme mostrarles. Esta parte de la tabla. Es la que vamos a tener si hacemos estos 3 pasos. Vamos a tener el costo actual, la apreciación actual, el costo futuro y la apreciación futura, porque los costos son algo que la empresa conoce. Vamos a continuar. El paso número 4 es identificar las acciones para incrementar la apreciación al máximo y saber cuánto nos van a costar esas acciones para poder conocer el incremento en costos. Por ejemplo, para la primera parte que se acuerdan que era mejorar la relación con el jefe, eliminar favoritismos, quizá ustedes decidan definir acciones que pueden tener que ver con implementar un programa de liderazgo o asistir al tercer webinar que les comenté. En la segunda parte, donde los componentes sean gastos médicos y permisos, quizá quieran hacer campañas internas o quizá quieran implementar nuevas políticas para el tema de los anhelados, de los beneficios anhelados. El chiste es que tenemos que identificar qué se va a hacer y cuánto va a costar. ¿Ok? Bueno, ahora sí, aguas, aquí viene lo técnico, pero además son 3 minutos de técnico. Voy a hacer algo numérico en los próximos 3 minutos. Si no te gustan los números, es el momento de ir por tu café. Si te gustan, te va a encantar esto. Pero bueno, al tener estos datos vamos a construir la primera tabla, que es la que vimos hace ratito, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Ya dijimos que en el paso número 3 ya tenemos completos los costos y las apreciaciones. Para este momento ya podemos calcular que la apreciación creció 2.3 veces. Ahora, vamos a ver. El costo es de 900,000 pesos y ya incluye la implementación de los nuevos conceptos. El 2.3 solamente es la razón, el crecimiento de la apreciación, que es de 1.100.000 a 2,5 millones, y la nueva apreciación será entonces 2.3 veces mayor que la anterior. El paso número 5 es calcular el incremento esperado en la productividad, que es ese 7% que está ahí abajo. Ese se calcula multiplicando el 2.3 por el 3%. Ya vimos cómo se calcula el 2.3. El 3% es un poco más complejo porque requiere trabajar con bases de datos de las personas. Así que lo que les voy a recomendar es que si ustedes van a hacer este ejercicio por su cuenta, siempre usen en este punto el 3%. Porque cuando lo hacemos con la data real de las personas, el Gauss que nos sale siempre oscila entre el 2 y el 4%. Así que no se compliquen, usen siempre el 3%. El penúltimo paso, que es el paso número 6, se trata de calcular el impacto esperado en el resultado de la empresa, que es un 6%. ¿De dónde sale ese 6%? Se aplica una formulita que aquí les dejo.
Para los que les gusta lo técnico, esta fórmula solamente es una fórmula de relaciones. En el numerador está la diferencia entre la productividad esperada y su costo. En el denominador está la misma diferencia, pero con los valores actuales. Aquí les estoy dejando la fórmula, la van a tener ustedes para que la puedan aplicar. Y aplicando ese 6% a la productividad actual, que si se acuerdan era de 14.400.000, es donde se obtienen los 800,000 pesos a números cerrados. Es decir, el 6% de los 14.400, o si prefieren, como el cociente simple de un ROI, usando la ganancia entre la inversión. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la parte técnica. Ya acabé con esta parte técnica numérica. Yo sé que hay muchísimos detalles que no hay tiempo de explicar porque son muy complejos y no queríamos que nos subieran con tantas matemáticas, pero si se dan cuenta, la idea general es medir la apreciación y con base en estas fórmulas y estas multiplicaciones sacar cuál es el resultado económico para la empresa. Una de las cosas más maravillosas que hay en todo esto es que al hacer este ejercicio siempre vamos a descubrir cuáles variables podemos mover, con cuáles podemos jugar, con cuáles podemos trabajar para reducir los costos para la empresa y beneficiar al mismo tiempo a los colaboradores, para saber cuáles nos ayudan a mejorar la efectividad de las personas, aumentar su productividad y cuáles elevan la apreciación, pero tanto que es obvio que las encuestas de engagement aumentan su puntaje, porque lo que conseguimos aquí es que los empleados aprecien mucho el paquete de compensaciones y beneficios que la empresa les ofrece y así se reduce la rotación innecesaria. Esa es la magia de todo esto. Y con esos resultados ustedes podrían invertir en aquellos elementos que no son tan apreciados y deberían serlo. Si ustedes identifican que algo no es tan apreciado y debería serlo, pueden invertir ahí para que sea más apreciado. También pueden detectar los elementos que deban ser reducidos o canjeados por algo más para reducir sus costos y al final todas esas acciones les van a llevar igualmente a un incremento en la productividad. Si nos quieren contratar para hacerlo, estamos a sus órdenes. Si no, les dejamos la metodología y nos pueden preguntar las dudas que tengan, por supuesto, para que sea suficientemente claro para ustedes. Estamos completamente abiertos y a sus órdenes para recibir preguntas y aclarar dudas. Entonces, por favor recuerden que lo intangible tiene un enorme valor. Y por ser intangible no es posible medirlo de una sola forma, pero podemos usar aproximaciones bastante buenas. Y sabiendo qué valor tiene lo intangible, vamos a saber qué tornillos apretar, cuáles aflojar y todo esto para generar mayor valor para las personas y un mejor beneficio financiero para la empresa. Porque todos hablamos de valor, pero a veces ponemos el ojo donde no lo vamos a encontrar. Por ejemplo, las empresas contratan y seleccionan a personas por sus aptitudes, que es algo bastante objetivo. Pero luego las corren por sus actitudes, que es algo bastante subjetivo. Las contratan por sus conocimientos, que es algo muy objetivo, pero las corren por sus comportamientos, que es algo bastante subjetivo. Y a las personas les pasa igual. Se contratan por el dinero y por las prestaciones, que es la parte objetiva, pero se van cuando ya no se sienten bien, que es la parte subjetiva. Así que lo subjetivo, lo intangible, tiene un enorme valor. Y cuando esas condiciones no se cumplen, tienen el mismo valor, pero negativo. Porque a nadie le gusta estar en una empresa en la que no hay oportunidades de crecer, en la que no hay estabilidad, en la que todo el tiempo hay riesgo de despidos, en la que no te gusta lo que haces, en la que el ambiente laboral es muy tóxico, en la que hay una terrible relación con el jefe, o no existe balance de vida. Entonces, funcionan los dos casos. Así que es crítico cómo se sienten las personas. Si se sienten mal, van a trabajar mal hasta que terminen por irse y los resultados de la empresa se van a ver afectados. Y la verdad es que es bien fácil resolverlo. Simplemente hay que olvidar la vieja idea de que lo intangible no se puede medir. Vamos a aceptar la idea de que muchas personas se cambian de trabajo o no rinden al 100% de su talento y capacidad porque se sienten mal, porque hay algo que les pesa. Sentirse mal en un trabajo es la primera causa de la fuga de talentos. Nadie debe pensar que lo que recibe de una empresa son solamente su sueldo o sus prestaciones. Nadie debería olvidar los intangibles. Debemos buscar que las cosas se aprecien. A veces ni siquiera hace falta implementar algo nuevo, un beneficio nuevo, una nueva prestación. Basta con apreciar lo que ya existe y cuantificarlo. O implementar algo que tenga un costo marginal para la empresa, pero que sea altamente apreciado por las personas, como por ejemplo un programa de descuentos, de convenios con comercios, del que me da mucho gusto decirles que ese será nuestro siguiente tema en nuestro siguiente webinar. Así que bueno, pues esta fue la presentación de salario emocional. Les agradezco muchísimo su atención, les agradezco muchísimo su tiempo y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta que pudieran tener. Muchas gracias.
Arturo, muchísimas gracias. La verdad es que cuando hablamos del tema de salario, lo primero que se nos viene a la mente siempre es un valor monetario. Pero hablar de salario emocional en estos tiempos, en tiempos de pandemia, es relevante. ¿Por qué? Porque creo que lo que ha predominado es esa sensación de vivir para trabajar. Se ha visibilizado mucho la importancia de la salud mental, la salud física y la calidad de vida. Así es que, sin duda, poder contar con un proyecto de salario emocional implementado por expertos como People Benefits, estoy muy segura que las empresas van a tener un impacto positivo, los colaboradores se van a sentir más motivados y sobre todo van a generar un mayor compromiso con las empresas. Así es que, bueno, vamos a dar un espacio para algunas preguntas que yo tengo para ti, Arturo, si me permites. Claro. Que a lo mejor pueda ayudar a resolver algunas otras que tengan por ahí nuestros invitados y que no se han animado a mandarlas por el chat. ¿Qué tanto impacto tiene un proyecto de estos en el tema de retención de personal, Arturo? Tiene un impacto enorme porque hay que recordar que las personas cuando se van de una empresa, además del tema económico, que es muy importante, es igual de importante el tema emocional. Es decir, si una persona no se siente bien con lo que hace, no le gusta lo que hace, no ve crecimiento, no hay relación con el jefe, una buena relación con el jefe, si una persona no se siente bien, va a empezar a considerar cambiarse, va a empezar a buscar trabajo. Entonces, el cómo se siente una persona está directamente relacionado con la retención o con la salida, con la fuga de talentos. Por supuesto que resolver eso también resuelve en parte la fuga de talentos, la rotación. Ahora, Arturo, ¿cómo crees que se le pudiera demostrar? Digo, porque a lo mejor hay muchas personas aquí que tienen que escalar este tema para que lo puedan autorizar en sus empresas. ¿Cómo se le puede demostrar a un CEO o al tomador de decisiones de estos temas el retorno de inversión de un proyecto de salario emocional? Normalmente se hace una estimación al principio del proyecto, con estos números que mostré, pero haciéndolo para todo el personal, haciendo un proceso completo, donde se estima cuál es la proyección de la ganancia o de la utilidad que va a tener la empresa con estas acciones. Se hace una correlación con algún indicador y se deja establecido. Se mide al principio y se mide al final, y al final se puede obtener cuál fue realmente el impacto de implementar esos procesos y se le puede dar al CEO, por supuesto, el dato duro porque se hizo una medición antes y al final del proyecto. Okay. Y Arturo, como experto, ¿cuál es tu opinión sobre si este proyecto pudiera funcionar para personal operativo? Ya que pues, posiblemente hay muchas empresas aquí que, bueno, contactos que estén en empresas que tienen personal operativo y no que todo sea administrativo. ¿Crees que sea viable para este tipo de personal? Sí, de hecho, es igualmente viable para personal operativo que para personal administrativo o ejecutivo. Lo que cambia nada más es los conceptos que aprecian. Curiosamente, cuando hemos hecho este proceso con personal operativo, lo que ellos aprecian, más que el home office o que el boliche o que ese tipo de cosas que otras personas en otros sectores de la empresa aprecian, es el que les permitan hacer su trabajo de una forma adecuada. Es decir, el personal operativo normalmente agradece tener el mejor equipo, las mejores herramientas, los mejores horarios, las jornadas justas, la justicia, la no preferencia, el no favoritismo. Son cosas que si aterrizamos a ese sector, normalmente lo agradecen muchísimo, aunque no sean las cosas que normalmente al personal administrativo le atraen o las agradece. El personal operativo agradece otras cosas completamente diferentes. Lo único que hay en común, digamos, en todos los sectores es las cosas que la empresa hace y que llegan a la familia. Cualquier esfuerzo que la empresa hace y que va a llegar a la familia de la persona, ya sea un trabajador operativo o un empleado administrativo, siempre es igual de agradecida por ambos sectores. Pero después de ahí, simplemente basta cambiar los conceptos, elegir los conceptos adecuados para cada sector y funciona exactamente igual, porque todos tenemos un sentir, todos tenemos una emoción de trabajar en una empresa. Lo que cambia es hacia qué sentimos esa emoción. Ok. Oye, y aquí tenemos una pregunta que nos hacen. Dice, ¿qué se puede hacer con las personas que han tenido mucho tiempo en el mismo trabajo? ¿Cómo cambiarles el chip y que vean lo importante del salario emocional? Personas que han estado mucho tiempo, como las personas están estancadas, ¿no? Digamos.
Hay dos temas ahí que hemos, por ejemplo, visto en empresas que tienen, que tienen un proceso de promoción y de crecimiento de personas, digamos, lento. Hay dos tipos de personas. No todo mundo está buscando crecimiento. Nos hemos encontrado que hay personas que valoran, por ejemplo, mucho más la estabilidad laboral, es decir, tener trabajo y tenerlo relativamente seguro, que la promoción o que el ascenso. Hay personas que valoran mucho más la paz y el lograr resultados y llevársela de una forma consistente que el estar subiendo, porque eso implica mucho más tensión. No es el momento de la vida de esa persona que pueda estar invirtiendo tiempo, esfuerzo, que pueda poner a un lado su familia para poder dedicarse más al trabajo. Entonces, cada persona tiene su momento de vida, cada persona tiene las cosas que le interesan a esa persona en particular. La primera recomendación es medirlo. ¿Qué es lo que le interesa a la persona? ¿Qué es lo que más aprecia que hoy tiene? ¿Qué es lo que más le duele, por lo que podría pensar en o empezar a pensar en renunciar? ¿Y qué es lo que más anhela? Son esas tres variables que vimos hace rato. ¿Qué es lo que más aprecia? ¿Qué es lo que más le duele? ¿Y qué es lo que más anhela? Y con base en eso se puede hacer un diagnóstico para la persona en particular y decir, a ver, yo estaba pensando que estabas enojado porque no había crecimiento, me doy cuenta que lo que más valoras es otra cosa, bueno, te lo ofrezco en la propuesta de valor. O al revés, si hay crecimiento, si hay crecimiento y tú lo has visto, te lo demuestro. O si no hay crecimiento y tú lo quieres, buscamos la forma. Y si no se puede, es una rotación inevitable. Lo que este proyecto de salario emocional resuelve no es todos los tipos de rotación. Es la rotación que le llamamos rotación innecesaria, que es la rotación de gente que se cambia de trabajo y cuando ya se cambió, se arrepiente y dice, ¿por qué me cambié? Y regresa a tocar la puerta en la empresa anterior, a que lo acepten de nuevo. ¿Qué nos dice eso? Cuando alguien se cambia de trabajo y regresa a tocar la puerta, lo que nos dice es que hubo algo que no vio en su momento, que se fue a dar cuenta hasta que llegó a la empresa a la que se fue. Y eso es rotación innecesaria, porque no tenía por qué haber pasado eso. Es como Claro, lo dicen, pudo haber apreciado desde antes si la empresa hubiera tenido ya todo este proyecto de salario emocional. así Oye, es. dos más y ya con Sí. esa parte para cerrar. Leticia Chávez nos escribe, la prestación de gastos médicos puede considerarse en eliminar porque hay personas que ni siquiera saben en qué momento aplicar. Yo tuve, claro, la respuesta corta es sí. Obviamente hay que tener mucho cuidado con eso y por eso sirve este estudio. La respuesta corta es sí, porque yo tuve un caso incluso de personas de una empresa que luchó, su líder de recursos humanos luchó para que tuvieran un plan de gastos médicos, personal operativo, y cuando se los dio no lo usaban porque no querían pagar el deducible. Y se les comunicó, se les explicó, se hizo una campaña, se les dieron materiales y todo. Y el personal operativo decía, prefiero el IMSS, aquí el servicio del IMSS es muy bueno. Entonces fue un gasto innecesario que hizo la empresa por no tener el cuidado de hacer un diagnóstico antes de implementar una prestación. Lo mismo ocurre cuando ya se tiene la prestación. Se puede hacer un estudio para ver qué tanto se aprecia y como decíamos en la presentación, si das algo que cuesta 100 y la gente lo aprecia en 50, pues mejor dale los 50 o cámbialo por otra cosa que aprecien más. Claro, te puede salir, bueno, le puede salir más barato a la empresa y el empleado lo puede apreciar mucho más. Exacto. Y nos comparte, dice, ¿de qué forma puedes mantener el engagement de tus colaboradores? Por ejemplo, antes de pandemia era un plus tener home office y ahora pienso como un way of working cuando en realidad considera una prestación. Así es. Es que este ejercicio de salario emocional depende del momento de vida. Entonces, qué bonito es que en un momento mides y te dicen home office es lo que más anhelo, no lo tengo, y ahora dices ya no quiero estar en mi casa, yo quiero estar en la empresa. Tienes que estarlo. Esto es un proceso que se recomienda hacer anual, que la empresa lo pueda estar actualizando cada año para ver cómo van cambiando los momentos de vida de las personas y cómo van dirigiéndose hacia nuevos intereses, cómo van cambiando el mercado, las prestaciones, la competitividad, y que con base en eso se pueda definir el plan del siguiente año. Pero no es algo perpetuo. Las personas tienen diferentes necesidades porque van teniendo hijos, van ocupándose su casa, van haciendo diferente carrera en la empresa, entonces hay que hacerlo. No, incluso el contexto, ¿no? Como por ejemplo ahora pasa el tema de pandemia, ¿no? Sí, y se tuvo que hacer como ciertos ajustes, nada es estático. Entonces así la es. sugerencia sería como un check-up anual para estos puntos. Claro. De hecho, tengo un caso, hay una persona una colega que comenta un caso de uno de sus clientes muy, muy interesante porque dice que el personal sindicalizado de una empresa estaba habiendo rumores de que estaba enojado porque los administrativos en Navidad les daban un pavo y a los sindicalizados no. Entonces, después de muchas negociaciones, esfuerzo y pláticas, se llegó a la conclusión de que les iban a dar también pavo a los sindicalizados
y encontraron el pavo tirado en el estacionamiento, varios pavos tirados en la planta, porque pues, ni tenían horno para cocinarlo, ni tenían carro para transportarlo, ni sabían cómo hacerlo. Entonces, en realidad, no le puedes dar a la gente algo que piensas que es bueno para ti, porque no sabes si va a ser bueno para ella. Cada quien tiene su propia necesidad emocional y su propio momento de vida. Entonces hay que respetar a través de este diagnóstico, saber qué es lo que la persona apreciaría y entonces estar enfocado en nuestra propuesta de valor. Arturo, te agradezco muchísimo. Nos viniste a sumar al equipo de Actuarial Solutions y a todas las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos el día de hoy. Me gustaría que pudiéramos poner en pantalla el correo electrónico del dato de contacto de People Benefits para que todas las personas que estén interesados en contactarlos y que puedan armar su proyecto de salario emocional los puedan contactar desde ya. Si no, de igual forma, nos pueden contactar a nosotros y los vamos a canalizar con muchísimo gusto con People Benefits. Arturo, muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo de People Benefits, Arturo, Tomás, Soch, de igual forma a todo nuestro equipo de Actuarial Solutions que hicieron posible que el día de hoy pudiéramos tener un experto como tú aquí platicándonos de este tema, y a todas las personas que nos regalaron una hora de su tiempo, les agradecemos mucho. Recuerden que esta va a ser una serie de webinars, este fue el primero de 4 de los que vamos a tener People Benefits, así es que no se pierdan los demás webinars. Vamos a estarles enviando correos electrónicos para que estén muy pendientes. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.